Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les van a aparecer mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, El Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Hago muchísimas cosas. Mándenme mensaje para que les dé los precios y puedan agendar su cita. Y veamos cómo viene la energía para los signos esta semana. Aries, vas a tener que tomar una decisión muy importante. Traza como en una hojita, en dos mitades y pon, si tomo esta decisión, cuáles son las consecuencias, si tomo la otra decisión, cuáles serían las consecuencias, porque eso te va a ayudar a ver cuál es la mejor opción para ti en este momento de tu vida. Hay una persona con la que necesitas cerrar un ciclo, este es alguien de una relación, y hay alguien que te va a proponer algo de trabajo o de proyectos que va a ser algo bueno para ti. Hay un proyecto personal que tienes ahí en una pausa, que es momento también que lo empieces a echar a andar. Explora las opciones que pudieras tener, atrévete a los cambios para que las cosas fluyan y trabaja mucho también con los desafíos. Piensa qué más puedes hacer, en qué te puedes reinventar, qué necesitas a lo mejor hacer para conocer algo más de ti. Porque hay cosas que a lo mejor todavía no sabes o no has explorado de ti y no sabes el potencial que puedes tener para poder lograr muchas de las cosas. Tienes que liberar muchos miedos. Hay creencias y cosas que traes ahí familiares, que eso también te va a ayudar si empiezas a trabajar con esa energía, a que tengas otra vez fuerza y valor, pero sobre todo en ti, en creer en ti. Eso te va a ayudar muchísimo. Trabaja con la energía del lunes, la energía de la luna, que te va a ayudar a sanar toda la parte emocional. Trabaja con la energía de los peces para que puedas fluir en la parte emocional y puedas entender también desde dónde hay cosas que están ahí del pasado que no te dejan avanzar. Ten cuidado con problemas de vías respiratorias, de los ojos, conjuntivitis. Y trata también de cuidar todos los cambios bruscos de temperatura, bueno, de aire acondicionado, de lo que sea, para que no vayas a tener también como algún problemilla en los pulmones porque tienes la energía como muy estancada ahí. Y los números son 4, 10 y 5. Tauro. Tauro, es buen momento ahorita para todo lo que tú quieras hacer, todo lo que quieras iniciar, pero tienes que liberarte de toda esa energía negativa. Yo te recomendaría que te hicieras una limpia, porque veo que estás muy enojado, estás muy frustrado y los últimos 3 meses se ve que la energía ha estado como muy estancada y las cosas no han avanzado, no han fluido como tú quieres. Hay muchas cosas que traes ahí del pasado que no has soltado, pero también hay muchas cosas a las que tú te has aferrado. Entonces tú necesitas dejar de aferrarte, liberar esas ataduras y esas creencias también que te van a ayudar a que puedas moverte y que puedas lograr las cosas que tú quieres. Tienes todo para que te vaya bien, pero a veces esas ataduras que tú mismo te pones es lo que te hacen el camino pesado. En lugar de encontrar o buscar el camino que sea como más, no fácil, porque la vida nada es que sea fácil o difícil, sino a lo mejor como el camino menos complicado, es como que buscas ahí a lo mejor con personas que no valen la pena, personas que no cierran ciclos, personas que tienen carácter difícil, y eso hace que de repente las cosas no se den en la forma en la que tú quieras. Trabaja mucho con la energía del perro para que tú también entiendas qué personas son fieles a ti y que tú veas qué personas te pueden acompañar en algún momento de tu vida y que entiendas que no todo el mundo tiene que estar contigo en todo momento, y eso te va a ayudar a liberar esa carga y a soltar cosas con las que ya no debes de estar, o personas también o situaciones con las que ya no debes estar. Hay algo que tienes que arreglar también de unos papeles, está relacionado con cosas de trabajo, y trabaja con la energía de Júpiter del jueves, que te va a ayudar a todo lo que tiene que ver con asuntos de trabajo, de proyectos, cosas laborales, cosas legales y también de dinero. Y trabaja con la energía del color morado, el color de la transmutación, para que se pueda transmutar toda esta energía que está tan estancada. Y ten cuidado con problemas del estómago, colitis, úlcera, como toda esa área se ve que la energía está un poco estancada ahí. Y los números son 1, 47 y 25. Y ahora vamos con Géminis. Géminis, hay una persona que se va a ir de tu vida, que puede ser que sientas que se vaya sin darte una explicación o que sientas que se fue de la nada, pero es parte del proceso de tu vida. Es una persona que no debe de estar en tu vida, es una persona también que tiene otras cosas y hay muchas cosas que no te ha dicho, es una persona que no ha sido sincera. Entonces no te pongas a pensar o culpar, decir, seguro se fue porque hice algo, sino esa persona se tenía que ir. Hay algo que tienes que arreglar de tu casa o el lugar donde tú vives. Si vives en otro país, puede ser que sea algo como de una residencia, de un permiso, algo de un seguro, pero es algo que está relacionado o casa física, o sea, de papeles como un contrato, una hipoteca, unas escrituras, o algo que tenga que ver con una ciudadanía o como con cosas de esas. Y hay un ciclo de una relación también que necesitas soltar. Aquí te sale algo relacionado con el 10,
que puede ser algo relacionado con el 2010 o hace 10 años o algo relacionado con octubre. Ten cuidado con una caída o que te lastimes la parte baja de la espalda. Tienes la energía súper acumulada en esa parte. Y ten cuidado también con la cabeza, dolores de cabeza. Parece como si no estuvieras durmiendo bien o no estuvieras teniendo claridad en las cosas que realmente son importantes para ti. Tienes que trabajar en ti, porque eso te va a ayudar muchísimo. No nada más trabajes para tener dinero, sino trabaja en ti, en lo que es importante para ti. Ponte como prioridad, porque eso te va a ayudar en todo momento. Los números son 45, 9 y 15. Y trabaja mucho con la energía del color rojo. Trabájalo en martes con la energía de Marte, que es el color rojo también, para vencer enemigos ocultos, tener esa fuerza, tener como esa pasión para lograr las cosas que tú quieres y que sobre todo tengas ese valor que te está haciendo falta en este momento. Y también ten cuidado con problemas de articulaciones. Y ahora veamos con Cáncer. Cáncer, sana tu corazón, recupera el poder en ti. Tú eres el que lleva el control de tu barco, el control de tu vida. No se lo des a alguien más. Haz las cosas que realmente te hacen feliz, las cosas que a ti te gustan. Ten fe y confianza en que las cosas van a empezar a mejorar y van a empezar a fluir de la mejor forma. Si te quieres embarazar, te sale que no es buen momento de embarazo. Si estás embarazada, puede ser que tengas como algún problema en los últimos 3 meses o 3 semanas antes del parto o los 3 primeros meses, entonces pon mucha atención. Y hay algo también que te sale ahí como unas bolitas, pueden ser quistes, biomas polipoquístico, también puede ser como infección en las vías urinarias y que por ahí haya como, puede ser también como unas bolitas o algunas piedritas en los riñones, entonces pon mucha atención. Y trabaja mucho con la energía de la mariposa porque te va a ayudar a transformarte, extender tus alas, a poder lograr las cosas que tú quieres. Trabaja con la energía de Venus y trabaja con la energía del color rosa porque te va a ayudar también como a trabajar la parte emocional, como la parte de la ternura, la parte del amor, pero sobre todo el amor propio, que es algo muy importante y necesitas trabajar mucho, mucho en tu autoestima. Hay un proyecto que te van a ofrecer de trabajo que va a ser bueno para ti y aquello que te gusta hacer, empieza a hacerlo también o hazlo a la par del trabajo que tú tengas o trata de sacarle provecho a eso que te gusta porque también te puede dejar dinero. Y los números son 45, 28 y 36. Y ahora veamos con Leo. Leo, de repente no sabes ni para dónde hacerte, no encuentras tu lugar en el mundo, te sientes derrotado, te sientes fracasado, sientes que las cosas no se dan como tú quieres y no entiendes que las cosas van poco a poco. No te desesperes, las cosas van a empezar a fluir. Este va a ser un buen año para ti, aunque las cosas hayan empezado un poco lentas. Trabaja mucho con la energía del sol en domingo. Conéctate con esa energía para que puedas brillar, tener éxito y poder lograr las cosas que realmente son importantes para ti. Eres bueno para las ventas, entonces busca un trabajo o un proyecto que puedas vender y saca ese potencial, o sea, empieza a trabajar en aquellas cosas que realmente tú tengas, como saca tus cualidades, porque eso te va a ayudar muchísimo. Y ahorita estás como en cierre de ciclo de muchas cosas y puede ser que de repente sientas muchos cambios en tu vida, pero las cosas van a empezar a fluir, no te preocupes. Ten cuidado con el dinero, trata de no gastar o no invertir en cosas que no valen la pena en este momento, pero también tienes que tener mejor relación con el dinero y las cosas van a empezar a fluir de la mejor forma. Sueña en grande, piensa que te lo mereces, desea que esas cosas que tú deseas lleguen a tu corazón, conéctate con la energía de tu alma y eso te va a ayudar a que las cosas fluyan de la mejor forma. Trabaja también con la energía del color morado en sábado, con la energía de Saturno para que se transmute toda esa energía y todo empiece a fluir. Y ten cuidado con los riñones, próstata, vías urinarias porque la energía está muy estancada ahí. Y también con los huesos. Y los números son 3, 28 y 45. Y trabaja mucho con la energía de la paloma. Piensa en esa paloma, en una paloma de la paz y también como en una paloma mensajera, para que tengas esa paz para poder escuchar a tus guías, a tus seres de luz, esos mensajes que te están dando y que tú también te puedas mover al lugar que tú deseas. Piensa como en esas alas maravillosas que puedes extender en todo momento. Y ahora veamos con Virgo. Virgo, hay una persona en tu familia que está enferma, es alguien que puede estar como ya en cierre de ciclo, es una persona que es hombre y hay una persona también que ya se murió, que no te pudiste despedir y es alguien que es de tu familia, es alguien que tuvo un accidente que va relacionado con un carro y la otra persona es una persona que está enferma pero como ya de problemas de salud. Puede ser que tenga una recaída muy muy pronto o si ya la tuvo, puede ser que ya no se recupere. Ten cuidado con problemas de las articulaciones, los huesos y también te salen las rodillas. Trabaja mucho con la energía del color naranja, trabájalo en domingo, también con la energía del sol
El color naranja te va a ayudar a tener esa felicidad, a hacer las cosas que realmente te gustan y sobre todo a liberar la parte social, que se ve que has estado como muy guardado, muy estancado y no has hecho las cosas que realmente te hacen feliz. Tienes que reconciliarte contigo, tener paz, tener tranquilidad, porque vives con los sentimientos a flor de piel y hay cosas que no has sanado del pasado. Sana también la relación con tu papá, porque eso también te va a ayudar en todo momento en muchas cosas. Y empieza a fluir, las cosas van a empezar a estar bien y los proyectos se van a empezar a mover y el dinero va a llegar. No te desesperes. Y los números son 49, 8 y 37. Y trabaja también con la energía de la tortuga para que empieces a hacer las cosas poco a poco y no te desesperes, no quieras que todo sea tan rápido. Libra, estás por recibir grandes noticias, cambios, vienen cosas importantes para ti, tienes el poder para lograr las cosas que tú quieres, no tengas dudas, no tengas miedo, tu vida va a dar un cambio importante y las cosas que tanto deseas van a empezar a llegar. Te sale que es buen momento ahorita para conocer personas, para iniciar proyectos, iniciar trabajo, cambio de casa, te salen viajes, todo lo que tenga que ver como moverte y cambios como muy importantes o de 360 grados, te sale que pueden ser como muy buenos. Atrévete, las cosas se van a empezar a mover muy pronto y van a llegar a tu vida cosas que ni siquiera te esperas, pero cosas realmente positivas. Trabaja mucho con la energía del color plateado, el color plateado es la energía de la luna también. Trabaja mucho la parte emocional. Sana cosas que tengas ahí contigo para que tengas mucho más autoestima, estés mucho más confiado, mucho más tranquilo. Pero sobre todo trabaja mucho la parte femenina. Intuición, percepción, magia, sueños. Y sobre todo sanar aquello que a lo mejor se ve que has sanado muchas cosas, pero a lo mejor de repente algo te falta con tu autoestima. Ten confianza porque todo eso que te está llegando te lo mereces y hay cosas que vienen muy buenas para ti. Si sientes que el dinero no ha sido o no ha llegado en la forma que tú quieres, no te preocupes, las cosas van a empezar a fluir y este año va a ser bueno para ti. Y hay algo que vas a estudiar también muy pronto porque aquí te salen temas de estudio antes de mediados de año. Y todas las cosas que tú quieras ahorita van a empezar a llegar, o sea que no te preocupes. Y ten cuidado nada más con problemas de resequedad de la piel y problemas a lo mejor como de hongos o de uñas o de acné, entonces pon mucha atención en eso. Y trabaja mucho con la energía del caballo para que brinques obstáculos y te puedas mover en el momento que tú quieras. Recuerda que tú puedes brincar de la altura que tú quieras, me refiero como esos obstáculos, esos sueños y lograr las cosas que realmente son importantes para ti. Y los números son 26, 27 y 3. Y ahora veamos con Escorpio. Escorpio, las cosas se han estado moviendo muy rápido. Tú eres el que a lo mejor de repente va muy lento y no quieres fluir y no quieres soltar. Las cosas van a empezar a moverse también de la mejor forma. Vienen proyectos, vienen cosas importantes para ti. El dinero va a empezar a moverse. Y hay proyectos que te van a ofrecer. Hay alguien que te va a invitar como una sociedad o a hacer algo con alguien más, que va a ser algo muy bueno para ti. Pon atención también a tus proyectos personales. Proyectos personales puede ser, por ejemplo, como estudiar algo, hacer ejercicio, ponerte a dieta, cambiar tu alimentación, algo que sea realmente importante para ti, que no dependa de alguien más. Y te sale también que es buen momento si quieres remodelar tu casa, si la quieres ampliar, si la quieres pintar, todo lo que quieras hacer del lugar donde tú estás o de tu negocio, te sale que puede ser muy buen momento para que lo hagas. Buen momento también si te quieres cambiar de negocio o empezar a buscar cosas diferentes, hazlo. No tomes decisiones precipitadas porque puede ser que tomes las decisiones precipitadas, no pienses las cosas y luego te arrepientas. Entonces, pon mucha atención en eso. Y hay alguien que te gusta y que tú le gustas también, que se puede dar como algo bonito para iniciar una relación, pero pongan las cosas en claro desde antes para que no haya malos entendidos. Y ten cuidado con problemas de la columna y también te sale como el coxis, se ve como si estuviera astillado, hubiera como ahí como algún problemilla. Todo lo que les digo es sin que sea de gravedad, entonces pongan atención. Y te salen también los dedos de los pies. Entonces pon mucha atención en esa parte y conéctate con la energía de Mercurio del miércoles, todo lo que tiene que ver con comunicación, publicidad, viajes, porque te va a ayudar también a que puedas fluir mucho mejor, sobre todo en todo lo que tiene que ver con esos temas de comunicación y poderte expresar. Y los números son 15, 18 y 45 y trabaja mucho con la energía del oso. Piensa en ese oso que guarda comida y se previene para hacer las cosas o para el cambio de estación, para que tú también lo empieces a hacer y te prevengas para este cambio de estación en el que estamos ahorita, que empieces tú a planear tus proyectos, a hacer las cosas que realmente son importantes para ti y vayas construyendo algo para la siguiente estación. Estamos en la primavera,
para el verano y así cada cambio de estación. Prevente, o sea, no tomes decisiones precipitadas y no nada más digas, ay, a ver, ahora sí que pasa como a la aventura, sino prevente un poquito. Y también el oso te va a ayudar a ser como un poquito más cauteloso y que las personas que realmente no valen la pena se alejen de ti. Puedes caminar en solitario, no necesitas personas que tengas a tu alrededor si realmente tú sabes qué es lo que tú quieres en este momento de tu vida. Y también trabaja con la energía del color verde. Te va a ayudar también como a sanar la parte física, mental, espiritual y trabajar la parte de la fertilidad y la prosperidad. Sagitario, no estés triste. Puede ser que de repente sientas que las personas de tu familia o cercanas a ti de repente pues se alejan o han tenido ahí como algún conflicto. Las cosas se van a empezar a mover, van a empezar a fluir. No te decepciones, hay cosas que no puedes controlar porque no dependen de ti. Las cosas van a empezar a moverse mucho mejor. El tema del trabajo y los proyectos, a partir de la primera semana o los primeros días de abril van a empezar a moverse. Va a ser un muy buen año para ti y todo lo que ahorita a lo mejor he estado como un poco intermitente o en una pausa, va a empezar a fluir súper, súper bien. Tienes todo para que te vaya bien, tienes la fuerza, la creatividad, las ganas para hacer las cosas. Rodéate de personas positivas porque eso te va a ayudar muchísimo en todo momento. Y trabaja mucho con la energía del loro o de un perico, porque te va a ayudar también a que puedas decir las cosas que son importantes para ti, pero que tú también te repitas las cosas buenas que tú eres. Repítete que mereces las cosas, que eres bueno, que eres honesto, que eres trabajador. Todas las cualidades, estátelas repitiendo, 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 porque eso te va a ayudar muchísimo también. Y trabaja mucho con la energía del color naranja, también trabájalo en domingo, porque te va a ayudar también a trabajar la energía de la prosperidad, del sol, de la fortuna, del éxito. Hay algo que tienes que sanar ahí con tu papá, sánalo porque eso te va a ayudar muchísimo. Y también si trabajas con la energía del sol, puedes sanar eso porque la energía del sol es una energía masculina y es una energía también de protección. Usa algo también de protección por enemigos ocultos, chismes y todo ese tipo de energía. Y los números son 8, 9 y 14. Y trabaja también con la energía de la libélula, que te va a ayudar a que puedas brillar en cualquier momento y que no necesitas el brillo de alguien más. Y si tú brillas, que no te importe si los demás se enojan, o sea, no les hagas caso. Tú brillas y haz las cosas que realmente son importantes para ti. Y ahora veamos con Capricornio. Capricornio, ya estás listo para avanzar, para moverte, para poder lograr las cosas que tú quieres. Date la oportunidad de recibir lo que es importante para ti, lo que el universo tiene para ti. Tienes que ser un poquito más cauteloso, no hables de tus proyectos ni de las cosas que realmente tú quieres o deseas hasta que las cosas ya se den, porque hay muchas personas que tienes a tu alrededor que se ve que son personas chismosas, intrigosas, envidiosas, entonces mejor calladito te vas a ver mucho más bonito, entonces pon atención en eso. Hay una persona que se va a acercar a ti, es alguien que le gustas, es alguien que se puede dar una relación, pero es alguien que no ha cerrado un ciclo en otra relación, entonces mejor o sea, que no te quite tiempo, mejor busca a alguien que realmente ya esté listo, que ya esté sano para una relación, porque eso te va a ayudar muchísimo. Si tú quieres una relación, pues empieza a atraer otro tipo de personas, para que no atraigas ese tipo de personas que están como a la mitad del camino. Y te marca también que tienes que aprender a perdonar y perdonarte. Deja de culparte de cosas del pasado y perdónate, libera toda esa energía y hay muchas cosas que se van a empezar a mover y vienen cosas muy buenas para ti, el dinero también va a empezar a fluir, el amor también, y hay una persona a la que vas a volver a ver, este es alguien de tu familia o alguien tan cercano a ti como un familiar, que es alguien que le va a dar mucho gusto y se puede construir algo ahí como muy bonito. Y trabaja con la energía del color azul, trabájalo el lunes también con la energía de la luna, toda la parte emocional, para que también puedas fluir, sobre todo en cosas también familiares, que se ve que por ahí hubo como algún problemilla o algo de la infancia, que es algo que tú tienes que sanar. Hay un hombre al quien tú debes de perdonar. Perdónalo igual, no por la persona, perdónalo por ti, porque eso también te va a ayudar muchísimo en todo momento. Y trabaja con la energía del gato, te va a ayudar a transmutar toda esa energía, pero tener como mucho más audacia, ser como más cauteloso en todas las cosas. Piensa como en ese gato que va observando y va viendo. Y siempre los gatos se ponen en el lugar donde la energía esté mucho más estancada. Si tú tienes gato en tu casa y sientes que de repente se te ponen las piernas, en la cabeza, en la panza, es porque ahí la energía está súper acumulada. Y ten cuidado con problemas de los hombros, como toda esta área, porque la energía está también como muy, muy acumulada ahí. Y problemas también con los tobillos, entonces pon mucha, mucha atención. Y los números son 8, 49 y 56. Acuario. Acuario, ten cuidado con problemas de bancos o que de repente a lo mejor hagas un pago y el pago no pase o que te digan que te hicieron un pago y luego
y no te hayan dado nada. Estás ahorita en cierre de ciclo de muchas cosas, hay muchas cosas que van a empezar a fluir. Libera todo ese enojo, ese rencor, todo lo que traes ahí del pasado. Las cosas van a empezar a fluir de la mejor forma, vienen viajes, vienen proyectos, el dinero va a empezar a fluir y las cosas de trabajo y proyectos también. Presta atención a los mensajes de tus guías y tus seres de luz que te están dando en este momento, porque hay muchas cosas a las que te debes de atrever y tienes que trabajar mucho la fe. Tienes que creer en algo, en el universo, en lo que tú quieras y también creer en ti, porque eso también te va a ayudar a que te lleguen más cosas buenas. Siempre a lo que le ponemos atención nos llega más de lo mismo y a lo que le ponemos atención negativo también nos pasa eso. Entonces libérate de toda esa energía. Empieza a trabajar como haz meditaciones, empieza a trabajar con la energía del sol, de la luna, te va a ayudar como a tener ese equilibrio, a sanar la parte emocional, pero sobre todo a atraer mucho más cosas positivas a tu vida. Tienes también todo para que las cosas fluyan, que se den de la mejor forma y también hay muchas cosas que tienes que perdonar. Hay alguien de tu familia con quien has estado enojado o un poco resentido y también es momento de que fluyas y empieces a perdonar y que te sientas mucho más ligerito. Las cosas van a empezar a fluir de la mejor forma en todo momento. No te preocupes si ahorita de repente has tenido gastos o imprevistos. Después del número 7 o a partir de julio, el dinero va a empezar a fluir mucho mejor. No te preocupes. Y trabaja con la energía del color amarillo también en domingo, trabájalo. Y trabájalo también en miércoles con la energía de Mercurio, trabaja con ellos dos. Trabaja la parte igual de las ventas, de los viajes, de la comunicación y el domingo con el dinero. Entonces, si tienes, por ejemplo, algún negocio, trabájalo para que lleguen clientes, para que vendas, para que te recomiendes, para que te recomienden y que las personas estén satisfechas con lo que tú vendes. Y ten cuidado con problemas hormonales y también cuidado con problemas, aquí te sale como problemas del páncreas, del colon, entonces, y la vesícula también puede ser como que por ahí haya algo, igual sin que sea de gravedad. Y también ponle atención a las costillas. O puede ser que de repente tengas como mucho aire y que por eso sientas como que las costillas están ahí como que te duele o como que estás inflamado, pero es como algo que está por ahí, te digo, sin que sea de gravedad. Y los números son 17, 23 y 49. Y trabaja mucho también con la energía, aquí te sale la energía de la araña, para que puedas tejer tu destino y que puedas llevar tu vida hacia aquello que tú deseas. Si ves que de repente has tejido algo que no te guste, rompe eso, agradécelo y empieza a tejer algo nuevo. Y ahora veamos con Piscis. Piscis, no estés preocupado, las cosas van a empezar a fluir también, tienes éxito, hay muchas cosas que se van a dar, tienes que tener mejor relación con el dinero, tienes que tener mejor energía, trabaja con la energía para que sea una energía positiva, una energía que crea cosas y una energía que puede lograr las cosas que realmente tú quieres. Visualiza eso que tú deseas y empieza como a trabajar en ese proyecto. Tú construye tu castillo que sea súper bonito, lleno de todas las cosas que tú quieres, pero que sean personales. No construyas castillos pensando en alguien más, porque si esa persona se va en algún momento, tu castillo se va a caer, sino piénsalo en ti. ¿Cómo lo vas a crear? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te gustaría que fuera este año, este mes, esta semana? Lo que tú quieras y empieza como poco a poco y las cosas van a empezar a fluir. Ten cuidado si haces ejercicio porque puedes tener como algún problemilla o alguna torcedura, un esguince o algo en el gimnasio. Ten cuidado también con la energía de la cadera. Bueno, en la cadera se ve como que por ahí puede haber algo. Y en las rodillas, entonces pon mucha atención. Y te sale también cuidado con la coagulación. Entonces pon mucha atención en eso. Y trabaja mucho con la energía del color amarillo. Te salen dos colores, el amarillo y el morado. Entonces trabájalo la energía del sol en domingo y el morado en sábado con la energía de Saturno, todo lo que tiene que ver como transmutar esa energía. Yo te recomendaría también que te hicieras una limpia porque te veo que estás súper cargado y por eso las cosas no están fluyendo como tú quieres. Y trabaja mucho también con la energía del búho, que es un animal muy mágico, muy místico y que tiene una energía muy especial. Piensa como en ese búho que observa, pero también es sabio, como que puede entender muchas cosas. Y tú debes de trabajar también con esa energía, la energía de la noche, la parte emocional, y empezar a observar qué hay a tu alrededor y ser un poco callado, no decir las cosas, observar, aprender, tomar decisiones inteligentes y trabajar mucho la parte espiritual, que es algo que te está haciendo falta en este momento. Tienes que tener mucho más fuerza para poder lograr las cosas que tú quieres y seguir adelante. Y sobre todo ponle atención a tus pensamientos, porque esos pensamientos pueden ser que de repente hagan que dejes de creer en ti o que de repente si ya estás construyendo algo, de repente esa vocecita te puede decir como no lo vas a lograr, no vas a poder hacer las cosas,
mejor no, y esa vocecita a veces puede ser de miedo. Entonces no dejes que esos pensamientos negativos te vayan pues a retrasar en tus proyectos o en las cosas que realmente son importantes para ti. Entonces pon mucha atención en eso. También trabaja con la energía del negro, del color negro, para que te vayas como a lo más profundo, a la sombra, y veas qué es lo que está pasando ahí en todo momento. Y también puedes trabajar mucho con la energía del delfín y la energía del león. Trabaja con esos dos animales, un animal de tierra y un animal de agua, para que equilibres la parte emocional con la parte del trabajo, los proyectos, para que las cosas empiecen a fluir y tengas fe y confianza en que puedes lograr las cosas que tú quieres. Y los números son 6, 11 y 31. Entonces, bueno, ya saben, como siempre, hay muchas cosas en las que todos tenemos que trabajar. Les deseo una gran semana y ya saben, buenos días, buenas tardes, noches, dependiendo del momento que vean este video. Y ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.